Bueno, ya estamos en la sexta, creo, en la sexta conversación sobre arte contemporáneo. Hemos traído a Antonio Barahona. Antonio Barahona es natural de Sevilla, su padre es pintor también, Manuel Barahona. Claro. Manuel Barahona. Y bueno, yo a Antonio lo conozco de la facultad, hemos coincidido en muchas ocasiones, tenemos amigos en común, pintores, y bueno, más o menos conozco un poco su trayectoria. La verdad es que bueno, él tiene un recorrido, aunque es joven, tiene un recorrido bastante amplio, ha estado en varias cátedras con Antonio López, y bueno, como hemos comentado hace un rato, hace poco tuvo una individual en Barcelona. Y bueno, su trayectoria no para, entre concursos de pintura al aire libre, concursos, certámenes nacionales, internacionales, ha sido seleccionado por la Royal Gallery, ¿no? Portrait, ¿no? De retrato, que es un concurso de Inglaterra, en el que bueno, se presentaron como ¿cuántas obras? 3.000. Una selección de 50 obras. Entre esas 50 obras ha estado seleccionado y bueno, su trayectoria es inmensa. Que también lleva a cabo un taller de pintura, también he visto que realiza vídeos didácticos sobre... Últimamente he hecho alguno. Sí. Es una historia, es un lío en realidad. Ahora la cuento un poco. Y nada, yo creo que... Verás, una cosa de las que quiero comentar, aunque seamos poquito hoy, es que es una oportunidad única de hablar directamente con artistas jóvenes o no tan jóvenes que se están moviendo, que tienen una trayectoria. Y bueno, lo interesante sería que esto poco a poco fuera más. Esto no lo podemos perder. Y a mí me gustaría que siguiera esto por mucho tiempo. Bueno. Y nada, os dejo directamente con él, que hable de su obra, de su trayectoria, y de verdad os pido que si tenéis alguna duda en un momento concreto de la conversación, preguntéis sin ningún problema, que estamos aquí de forma muy cercana y amena, y la idea es esa, ¿no? Que podamos ir preguntando y cualquier duda, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por venir, de verdad, y nada, espero que os guste. Ok. Nada, gracias por venir. Que antes que nada me gustaría deciros que no importa tanto la cantidad como la calidad, y así que yo valoro mucho más el interés por vuestra parte y que de verdad haya una intención de aprender o de si algo puedo decir que os resulte interesante. Bueno, yo asumo que todos pintáis, ¿no? Y que lo que hay es un interés también por escuchar a alguien que desarrolla una actividad parecida a la vuestra, y también, o sea, que sabéis lo que es pelear delante de un lienzo y el lienzo en blanco y lo que supone enfrentarse a eso, ¿no? Que de esa actividad se dan muchísimas problemáticas. Entonces, bueno, a mí me sobra esta mesa, me sobran los micros, y me encantaría que fuera realmente una conversación, que es como se llama esta actividad, son conversaciones de arte contemporáneo. Y es que no sé cómo apagarlo. Ah, ya, vale. Que hay como un temblor ahí, un ruido. Como bien ha dicho Gemma, cada vez menos, pero aún sí, soy joven, entonces tengo 30 años, tampoco me gusta pensar que estáis aquí esperando que yo sienta una cátedra o frases como tótems, ¿no? Que lleguen con una gran verdad. Yo lo que os puedo hablar es de mi propia experiencia y de eso, de mi desarrollo en los últimos 10 años, ¿no? He titulado esta charleta o esta conversación como Lo natural. Lo natural por tres razones: porque pinto prácticamente naturaleza, porque lo natural es que yo pintara. Ahora os cuento un poco de dónde vengo y cuál ha sido mi vida, y casi que estaba un pelín destinado. Y natural porque lo que pinto es naturalismo, aunque si alguno de vosotros conocéis mi obra, la habéis consumido seguro por Facebook, por las redes. Entonces, cuando llevas la pintura a las redes, eso acaba pareciéndose más a una fotografía, o sea, se acaba pareciendo evidentemente a una pantalla más que a la propia experiencia de la pintura. Yo supongo que alguna vez Gemma os habrá dicho ya en los talleres que la pintura es una experiencia, y tanto a la hora de hacerla como a la hora de percibirla es así como tenemos que entenderla, ¿no? O sea, la pintura yo la entiendo como
un sujeto que ha invertido mucho tiempo en una tela y esa tela a lo largo de la historia sigue emanando ese tiempo, esas emociones, esa experiencia que el primero en su día dejó, ¿no? En referencia a lo que ya cada uno tenga que contar. Entonces, bueno, esta mañana desayunando con ella, coincidíamos en que si algo ha hecho que yo me entere o que cualquier pintor se entere de algo, es el haber tenido la capacidad de escuchar y seleccionar bien consejos que te hayan dado en la vida, ¿no? Hay pequeñas frases que se te quedan y en las que te apoyas ¿no? O sea, son como una especie de cimientos en los que al final desarrollas y dices, oye, pues tal tipo me dijo esto y me parece que es muy válido tal. Entonces, y hay una máxima que me ha ayudado siempre muchísimo y en la que me apoyo a día de hoy, incluso cuando hay miedos o lagunas en cuanto a qué pintar y cómo, y la cantidad de tendencias que hay a nivel contemporáneo y tendencias, modas, estilos, el mar es infinito, que es autenticidad frente a originalidad. O sea, cuando en cualquier clase de historia del arte o de teoría del arte siempre se empieza diciendo ¿qué es el arte? Venga, vamos a empezar una definición, tal no sé qué. El profesor se tira el pistón, ¿no? Porque sabe que no existe una definición cerrada de arte y que a día de hoy no hemos llegado a ello, ¿no? Entonces, claro, hay siempre en el alumnado, incluso por parte del profesorado, surge el concepto de originalidad. Tiene que ser original, tiene que no romper, tiene que estar... Y yo eso lo cuestiono en realidad. O sea, yo creo que lo que tienes que ser auténtico. Auténtico y sincero con uno mismo y con tu mundo. Y me explico. Y además eso te lleva de manera inevitable a ser original. O sea, hay un montón de gente que se parece a ti. Que tiene tú, pues me recuerda a fulanito, pues tiene la cara de no sé quién. Vale. Pero como tú, esencialmente como tú, no hay nadie. O sea, cada uno de nosotros somos originales en realidad. Entonces yo pienso, si tú eres fiel a tus intenciones y tú en tu pintura solo haces caso, aunque tengas inputs y escuches un montón de profesores y tengas historias, si tú eres fiel a lo que tú haces, lo tuyo, aunque recuerde a otras personas, inevitablemente es original. Entonces, claro, muchas veces esa búsqueda de la originalidad, porque sí, mata la creatividad y mata al artista, al creativo, ¿no? Estás ahí, no, es que esto se parece a no sé qué, es que esto se tiene que parecer a ti, a lo que a ti te interesa. Eso no quiere decir que escuchéis a Gemma con mucha intención y que cualquier cosa que podáis recoger por ahí la apliquéis a vuestro terreno, pero que tiene que ser verdad, ¿no? Cuando hablamos de verdad y de sinceridad, yo siempre pongo como ejemplo a Velázquez. Es cierto que está muy manío y que es como el pintor de que todo el mundo tiramos, pero es que realmente a través de los siglos sigue manteniéndose como el pintor universal en todos los países. O sea, yo ahora mismo tengo relaciones internacionales tanto con pintores como a nivel profesional y empiezan a hablar en el segundo párrafo, en la segunda llamada, Velázquez. Velázquez siempre sale. Entonces yo creo que la potencia que tiene Velázquez, y esto sí lo aprendí de Antonio López, me estoy saltando un poco el guión porque quería ser un pelín cronológico, pero bueno, está bien que lo hable ahora. Velázquez es sincero a 3 niveles. Es sincero consigo mismo, en el sentido de que no se concede pintar por encima de las modas ni los estilos, sino que es un pintor que tú ves que es pura verdad lo que hace, o sea, que pertenece a sí mismo a nivel técnico, a nivel gestual, a nivel estilístico, o sea, eso es suyo. No hay ninguno que se parezca a Velázquez, aun teniendo toda la cocina de Pacheco y teniendo todo el procedimiento barroco de su siglo. Él hace una pintura muy personal, en realidad. No se parece a Murillo. O la escuela de Murillo, o sea, hay un montón de pintores que sí tienen un estilo y una manera parecida, pero Velázquez es muy particular. Es fiel a sí mismo, es sincero consigo mismo, como primer nivel, es sincero con el referente. O sea, cuando pinta un enano, cuando pinta las hilanderas, cuando pinta todo lo que tiene delante, hay una comunicación con el referente absolutamente fiel. Y después, lo que es lo más importante, es sincero a su siglo, a su momento. O sea, ¿conocéis el término Zeitgeist? El espíritu del tiempo es una palabra alemana que significa espíritu del tiempo. Entonces, de alguna manera es lo que define el siglo en el que tú has vivido. O sea, los 50 años, el grueso de tu vida, tiene como un sabor. Los años 20, tiene un saborcillo, ¿no? Los 60 americanos, coño, te llega un saborcillo. Hay un sabor.
cuando tú ves la obra de Velázquez, tú te vas a la corte y entiendes ese siglo y entiendes lo dura que era España y lo negra que era y que la gente llevaba espadas y te llega ese siglo, ¿no? Entonces, claro, una persona tan potente y aún haciendo pintura de encargo, porque la pintura de Velázquez aún son encargos, es tan sincero a esos 3 niveles que sigue respondiendo preguntas de los pintores del futuro. O sea, él no lo sabía, pero a día de hoy los pintores profesionales miramos a Velázquez y seguimos encontrando respuestas, ¿no? O sea, cómo de potente y cómo de necesario será acudir a esa sinceridad que cuando alguien lo consigue, cuando un tipo lo consiguió, seguía respondiendo problemas de la pintura del futuro y aún seguirá respondiéndolos, ¿no? O sea, como ejercicio, ¿cómo creéis que puede ser la pintura del futuro? ¿Qué pintarán dentro de un siglo? Sea lo que sea, Velázquez llega desde el 1600 y ¡fum! O sea, nos atraviesa a nosotros y sigue dialogando con los de dentro de un siglo. Va a seguir proponiendo respuestas. O sea, la pintura más abstracta y de masa y de pesos y tal también bebe de Velázquez. O sea, es de una magnitud brutal, ¿no? Entonces, claro, volviendo al hilo un poco de... Vamos a ser cronológicos. Para hablar de mí, o sea, lo natural es que yo pintara, es que yo vengo de un pintor. O sea, no sé si alguno conocéis la obra de mi padre, Manuel Barahona. Lleva desde el 68 pintando Andalucía, pintando escenas agrícolas y, bueno, él ha sacado a su familia adelante con sus pinceles y, evidentemente, el nacer en una familia en la que tu padre es pintor te condiciona muchísimo, para lo bueno y para lo malo en realidad, porque también es un peso a nivel personal y emocional. Cuando uno va creciendo dice, coño, tienes que matarlo 2 veces, ¿no? A nivel freudiano, el natural y también a nivel profesional. Es como, bueno, ahí hay un montón de influencias, pero yo para conseguir mi desarrollo personal hay un momento en el que tengo que dejar de escucharlo, ¿no? Que pesa, o sea, hay un dolorcito ahí, ¿no? Pero bueno, esta es la pintura que tiene. Muy, muy influenciada por Sorolla, muy impresionista, muy de pincelada corta y muy, muy cromático. Óleo, siempre, sí, óleo. ¿Él empezó también de joven? ¿Cómo? ¿Tu padre también empezó de joven, dice? Sí, claro, es que resulta que hay como una línea genética o sea, mi bisabuelo era ebanista y dibujaba muy bien, mi abuelo, aunque no se dedicaba, guardamos unos dibujos suyos que son una delicia. Y mi padre de chico empezó a pintar de pura intuición, después dio algunos cursos, se metió en la facultad y ha hecho su vida como pintor. Entonces, claro, yo nazco en un estudio, o sea, para mí el aguarrás y los óleos, y eso es como estar en casa. Yo voy a una tienda de materiales y me siento en casa, pero de una manera, no lo digo con pedantería, ni es sustancial a la infancia de uno, ¿no? O sea, mi madre, por ejemplo, pues mi abuelo era panadero y cuando va a la panadería pues se siente muy bien, pues que es su infancia, de verdad, ¿no? Entonces, bueno, los primeros pasos los doy con mi padre, empecé a dibujar en su estudio y después me embarco. ¿Sabéis lo que son los concursos de pintura rápida? Estos concursos en los que te haces un cuadro en un día, ¿no? Yo antes de empezar en la facultad ya empiezo a trabajar un poquito en la pintura rápida. Gano algunos premios, no me va nada mal, pero digo, o sea, me gusta enseñaros los cuadros que hacía entonces para que veáis también el salto, los saltos que se van dando en mi pintura, ¿no? Yo realizaba entonces unos cuadros que estaban hechos en una media de 4 horas y media o 5 horas, con unos recursos más propios de la pintura más contemporánea, más abierta. Yo pintaba con muchos rodillos, con las brochas muy grandes, más que nada organizando masas, buscando luces y, para que os voy a engañar, buscando el premio, ¿no? O sea, yo ahí iba como muy pirata y la pintura rápida. Pero llega un punto en el que mi padre por primera vez me dice... O sea, mi padre evidentemente se alegraba de estos logros y el hecho de que
de que yo pintara todos los fines de semana muchísimo y ganara mis premios y hubieran reconocimientos a nivel nacional. Pero siempre que llegaba a casa me decía, muy bien, Antonio, tú sabes que esto no vale nada, ¿no? Y yo, no, hombre, están bien los cuadros, ¿no? Tan chulo, esto no vale nada. Y yo, no, hombre, están bien, está chulo, ¿no? Decía, sí, pero un cuadro hecho en 4 horas, así en acrílico, tal, ¿no? Y buscando un premio. O sea, mi padre, dentro de su formación y su carrera, ya veía ahí que había una falta de compromiso y sinceridad tanto con la pintura como con los referentes, grave. De hecho, o sea, la motivación principal era el dinero. O sea, yo quería aprender a pintar y La Rápida es muy buena escuela, en realidad. O sea, yo siempre lo aconsejo porque antes de entrar en La Rápida yo estaba completamente equivocado, ¿no? Mi manera de entender la didáctica o el camino que yo me marqué era, bueno, voy a dibujar un montón y cuando entiendo el claro oscuro me meteré con cretas y pasteles y cuando sepa esto, a lo mejor primero una técnica húmeda. O sea, hay como un proceso que yo me marqué ahí para intentar conseguir lo que entonces yo pensaba que era pintar bien. Y claro, cuando empiezas en Rápida tienes que resolver un 181 en 4 horas. O sea, ahí te deja de rollo de dibujar, o sea, ahí coges la brocha, manchas rápido, organizas planos. O sea, yo aprendí mucho a componer, a organizar el espacio. Entonces, claro, hay una Navidad concreta, y aquí viene una de las frases de estas que digo que se te quedan ahí, ¿no? Y en las que siempre me he apoyado. O sea, esto sigue siendo Rápida. En las que mi padre me dice, mira, muy bien, yo me alegro de tus premios, pero esto no vale nada. Haz un cuadro en el que no des una pincelada que no sea para ti. O sea, yo entendía muy bien de una pincelada que no sea para mí. O sea, pero claro, llega un punto en el que si tú asumes un compromiso grande con el cuadro, en realidad, cuando tú pegas una pincelada que sabes que has visto en otro compañero, que responde a un estilo, que responde a una tendencia, que no nace de ti, que no nace del referente, que no nace de tus ganas de contar algo concreto, tú la localizas fácil. Entonces así está la pegado respondiendo a otras intenciones, a otros intereses que no son puramente los que nacen de las vísceras de uno, ¿no? Entonces, a ver, tengo que abrir una presentación. Bueno, que hablaba de los referentes, ¿no? Velázquez, Sorolla. Ahora hablo de esto, ¿vale? Voy a ir directamente a... Pues se ve fatal. Bueno, a hacer una idea, pero no sé, o sea, no es así el cuadro. No, el caso es que está súper oscuro, no sé si es por la luz. ¿Sí? Bueno, óleo. O sea, es que ya te digo, no... Es una pena que lo veas así. La cosa es que si quitáis la fase entera puede que también se quite la luz. Bueno, yo os cuento un poco la historia de este cuadro. Esto es yendo por concurso de pintura rápida por Valencia, porque la verdad es que se hacen rutas enormes. Hay más de 500 concursos en toda España cuando empieza la temporada de pintura rápida. Y bueno, pues esto me pilló en Valencia. Entonces, claro, yo estaba paseando buscando temas para ese día y de pronto me encontré con unas callejuelas que dije yo, hostia, esto es Andalucía, aquí hay un sabor mediterráneo muy nuestro. Entonces me hice unas cuantas fotografías y desarrollé unos cuadros de esos temas, ¿no? Entonces, claro, yo con este cuadro, que es el primero que pinto en esa Navidad en el que mi padre me dice, no de una pincelada que no sea para ti, ganó el Ateneo de Sevilla al año siguiente.
Entonces, claro, yo vi trabajar un cuadro durante un mes entero, no eran 4 horas, sino que ya había mucho más desarrollo. Yo entendí que podías profundizar mucho más, tanto a nivel técnico, por supuesto, pero también a nivel de ese punto de sinceridad, de decir, voy a contar todo lo que yo veía o lo que yo sentí cuando estaba en esa callejuela y voy a implicarme muchísimo. Y entonces resultó esto. De esta serie hice 4 cuadros. Y esos 4 cuadros, yo me enteré de que existía la Fundación Antonio Gala. ¿Sabéis lo que es la Fundación Antonio Gala? Es un convento del siglo XVI reformado por el propio Antonio Gala, en el que te dan, es una beca en la que te dan la oportunidad de estar un curso entero durante 9 meses a gastos pagados, a todos los materiales, te limpian el cuarto, o sea, es una burrada que nadie se merece, en verdad, porque el regalo es enorme. Y entonces, claro, pero te pedían un proyecto para que te aceptaran, ¿no? Aparte de entrevistas personales y tal. Entonces, claro, yo miré atrás porque muchas veces ahora mismo en el sistema educativo fusilan al personal diciendo tienes que buscar un proyecto, tienes que encontrar un argumento, de qué vas a hablar, venga, pero es que no es elegir de qué vas a hablar y entonces te pones a pintar. O sea, yo pienso que es al revés. Tú, de manera natural, tienes unos intereses y si te analizas, dices, bueno, a ver, yo por qué pinto esto, a mí qué es lo que me interesa. Ahora puedes desarrollar un proyecto. Bien. O sea, es más un ejercicio de autoanálisis, más que la impostura de buscar algo, porque entonces si lo buscas previamente puedes cometer el error de quedarte en la moda, ¿no? Es decir, voy a coger algo, voy a pintar algo que se adecue a lo que los museos les gusta y lo que los concursos hay. Eso es una impostura que te dura lo que te dura. Entonces, bueno, desarrollé el proyecto que se llama Miradas al costumbrismo andaluz, en el que pues desarrollaba una serie de temáticas. ¿Y esto es a partir de fotografía? Sí, de fotografía. Por ahora todo es foto. Ahora, después hay un clic a partir de conocer a Antonio López en el que el natural invade el estudio, pero ahora mismo trabajo de foto y me parecía que tenía mucho sentido, porque claro, trabajar el natural supone una problemática brutal y lo quieras o no, nos hemos vuelto muy perezosos. O sea, Antonio López lo dice de esa manera, que el pintor español se ha vuelto muy perezoso. Pasa que no creo que sea tanto pereza como el hecho de que él tiene una resistencia y una capacidad, aún en sus 80 años que tendrá ya, de irse con el caballete a pie de paisaje durante 15 días seguidos y está trabajando 3 horas al día, que parecen pocas horas, pero en realidad su sistema de sinceridad, que ahora os lo cuento, que es muy interesante, le obliga a eso, ¿no? O sea, su cuadro, a lo mejor él pinta una tarde. O sea, cómo será la percepción de la luz defina en él y en su ojo y en su capacidad, que él pinta. O sea, él una tarde de agosto, imagínate, él está pintando una sierra una tarde de agosto. Del día 1 de agosto al 16, él ya ve un cambio de luz. Entonces, él solo pinta del 1 al 15 y, por ejemplo, a lo mejor pinta a la tarde y pinta de 6 a 8. Su cuadro está a las 7. O sea, ese cuadro es a las 7 de la primera quincena de agosto. Entonces, claro, por la mañana pues, pinta otro cuadro. O sea, no es que sea un tío lento, es que su proceso le obliga a pintar siempre en esa hora concreta. Y durante la primera quincena, a las 7 del día 20 de agosto, él ya ve que ahí no hay lo que se tiene que dar. Y se va a otro cuadro que tiene en otro sitio. Entonces, claro, dice la gente, qué lento es, tarda 7 años en pintar un cuadro. Bueno, su proceso le obliga a estar 4 o 5 años detrás de esa primera quincena de agosto. O sea, no es que sea lento, es que tiene un proceso tan meticuloso y tan sincero con lo que tiene delante que él se obliga a hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, yo pintaba de fotografía. Me hacía estas historias, todo eso estaba pintado en la Fundación Gala. Qué pena. Es que aquí hay un bidón y un montón de información. Es que creo que le falta brillo al... se puede tocar brillo por ahí. O si no, os enseño luego las imágenes por aquí, ¿vale? A ver, este que es más luminoso. Bueno. ¿Eh? ¿Sí? ¿Un poquito? No se ve perfecto y sin internet. Es que ahí falta un montón de macetas.
hay textos ahí. De hecho, el cuadro se llama Textos vacíos. Falta un montón de textos. Sí, no te preocupes, da igual, no te preocupes. Ahora después enseño, como somos poquitos, os voy enseñando un poquito los cuadros. Perdona, y acostumbrado a pintar rápido, ahora tener que pintar tan lento, ¿o se te hacía...? Hay que cambiar... Sí. Claro, la cosa es que te propones cosas muy diferentes y empiezas a ver más y mejor. O sea, cuando la síntesis está muy bien, si tú quieres hacer una pintura sintética como la de Coque Bayón, ¿sabéis quién es? Coque. Os lo apuntáis como referente absoluto a Coque Bayón de la Fuente con B. Este tipo pinta unas fachadas con ropa tendida al viento. Bueno, entonces es una pintura muy muy sintética que está bien trabajarla de fotos. O sea, eso lo puedes trabajar de fotos del natural, pero cuando tú estás trabajando del natural con un tiempo muy concreto, o sea, con muy poco tiempo te ves obligado a hacer síntesis. Que ya te digo, así empieza la frase, te ves obligado a hacer síntesis que a lo mejor no te interesan. O sea, cuando tú quieres hacer una pintura más realista, y en este momento me interesaba mucho el realismo. Para mí pintar bien era representar muy bien. En aquel momento es lo que yo entendía. Entonces, claro, mis referentes ¿cuáles eran? La mejor pintura que se ha hecho es el 19 español. La mejor pintura de representación. O sea, no en total. Pasa que, claro, cuando pensamos en el 19, los impresionistas y la vanguardia francesa nos revienta, pero porque se venden muy bien, no porque hagan mejor pintura. Pradilla, Rusiñol, Sánchez Perrier, o sea, toda esta panda del 19 tiene una calidad pictórica brutal. Pasa que, claro, España no sabe venderse, no lo ha sabido hacer nunca, y Francia sí. Se vende tan bien que a día de hoy cuando a cualquier persona tú le preguntas ¿piensa en un pintor? No en el nombre, sino piensa en cómo es un pintor y te dice, un pintor tiene una barba, tiene una boina, un babero. Y dice, bueno, ese es el pintor francés del siglo XIX. Pero Murillo no era así, Velázquez no es así. O sea, de toda la historia de la pintura, ellos se hacen con la tipología y lo venden los impresionistas. A cualquier persona que no tenga ni idea de arte, tú dices, ¿qué te gusta? ¿A mí el impresionismo? Bueno, o no, a ti te lo han dicho. No, es como algo muy aprendido, pero a nivel social, pero porque se venden muy bien. Pero, hostia, Manolo Carbonero, o sea, el 19 español está lleno de una pintura de representación increíble. Entonces, claro, incluso antes, Carlos de Haes, para mí era referente absoluto de lo que tenía que ser la pintura. Después de la Fundación Gala, voy a una cátedra con Antonio López y estoy una semana trabajando con él, junto con un montón de compañeros más. Y entonces, claro, para mí la pintura era una cosa y cuando conozco a Antonio es una cosa muy diferente, o sea, cambia la perspectiva. Y es que Antonio tiene un amor por el natural, aparte que es capaz de generar el proceso que os acabo de contar, que te lo transmite. Entonces te habla de la esencia de las cosas, te habla de la comunicación directa con los objetos, con el paisaje. Y claro, cuando una persona que es historia viva del arte español y universal, porque si en el segundo párrafo la gente habla de Velázquez, en el tercero hablan de Antonio López, cuando te lo cuentan con 25 años, te fusila. O sea, tú vienes con unas intenciones, pero pesa tantísimo esas opiniones y aparte son tan ciertas que uno no le cabe otra que asimilar y entender la filosofía de este hombre. En ese momento, que después ya veréis que yo tampoco sigo por ahí, pero en ese momento me invade. Y claro, el natural y los bodegones y directamente comunicarse y buscar la esencia de las cosas. Y hay como Antonio es el que habla de esa magnitud triple de Velázquez y de esa historia. Entonces, claro, después de trabajar con Antonio, yo me empiezo a hacer bodegones. Empiezo a hacer bodegones en el estudio. Él se enfada un poco conmigo, porque cuando le enseño la obra mía, me dice que es del natural. Digo, no, es de foto. Dice, pues parecen del natural. ¿Sabes? Dice, si son del natural, que sean del natural. Y si son de fotografía, ve hasta el final. Y aquí me parece bien que incluya lo que te he dicho esta mañana de categorizar un poco qué es naturalismo, qué es realismo, qué es hiper, qué es fotorrealismo. Y después, desde el naturalismo hasta una pintura más abierta, digamos, cuando sigue siendo figuración, pero se va abriendo hasta dialogar con algo más abstracto, y cuando pasa de figuración a abstracción directamente. O sea, la pintura es gigante, la cantidad de estilos que hay, pero no siempre se categoriza bien.
partiendo de que no me gusta categorizarlo porque muchas veces das a error o a cotas, ¿no? Cuando haces una cota se queda gente a un lado y a otro y muchas veces no es así, o sea, es un degradado continuo. Pero digamos que a Antonio López, por ejemplo, siempre se le categoriza dentro del realismo. Y yo creo que los que piensan que Antonio López es realista es porque no han visto un cuadro suyo en directo. Cuando tú ves un cuadro de Antonio López en directo, tú ves cantidad de rotos, de raspados, de lápiz, de anotaciones. O sea, su cuadro es un proceso abierto. Tú cuando ves un cuadro de Antonio López es una enciclopedia de recursos plásticos en continua apertura, está abierto. O sea, no es un cuadro cerrado. Tú cuando lo ves por internet dices, tío, están todas las ventanitas. Ese no es el valor de Antonio López. O sea, el valor de Antonio López no es que esté toda la información, es el tiempo que ha pasado esa persona delante del paisaje y comunicándose. Entonces, claro, un tipo que en medio de un óleo seco, que lleva a lo mejor 7 años pintando, es capaz de coger con lápiz, volver a trazar una línea y poner a las 7:45 este plano es más caliente. Tío, ¿no? O sea, es puro proceso abierto. Entonces, claro, empezar un cuadro teniendo en la cabeza cómo va a acabar, ¿no? O sea, sabiendo cómo va a acabar, eso te conduce a error seguro. Aparte que te agobia, porque la primera mancha no se parece nada a cómo va a acabar. Entonces, una de dos. O tienes un proceso muy cerrado en el que sabes que vas a acabar bien, que me parece un poco tóxico, o te abandonas y disfrutas del proceso, que es realmente lo que es la pintura. Entonces, yo pienso, o al menos yo entiendo, cuando pintas del natural, que el cuadro es una membrana en la que tú dejas la experiencia de tu comunicación real con el referente. O sea, cuando tú estás pintando, en mi caso, una maceta cualquiera, del natural, yo establezco una relación con ella, íntima, de comunicación, y entiendo su forma, entiendo sus temperaturas, y entiendo cómo se mueve. Y hay un punto de psicología de la forma y psicología del color en el que surgen emociones. Y el lienzo es el testigo de esa relación. No es qué bonita, voy a hacerte un retrato y lo clavo. Es que no va por ahí. De hecho, claro, o sea, el naturalismo va más hacia esa sensación que hacia el recoger toda la información y todos los poros y toda la historia. O sea, el realismo sería que todo lo que estuviera ahí en cuanto a información estuviera perfectamente trasladado. Hiperrealismo es con un macro puesto hacia el poro y, o sea, toda la información, pero encima quiero que esté, ¿no?, casi escatológico, ¿no? Todo, absolutamente todo. Fotorrealismo, directamente pasa del natural y pinta, o sea, quiero que parezca una foto, ¿sabes? Que ya es, y Richard Estes o esta gente, ¿no?, que te hacen unas fotografías que he visto cuadros que a 10 centímetros me dejan en jaque. Digo, no tengo ni idea de cómo está hecho esto, ¿no? O sea, hay unas técnicas y un interés hacia el hiper. Entonces, bueno, digamos que yo me muevo en realidad en el naturalismo. La que habla del natural tiene que ser el natural. Tiene que ser el natural. No, ¿verdad? No. De la fotografía recuerdas. O sea, es como una muletita. O sea, yo siempre critico y siempre hago la broma de tú vas con el coche, pero guapo, ¿no? Pum, me lo pinto. No. O sea, cuando yo pinto de fotos es porque he estado allí. O sea, hay cantidad de pintores que pintan en Nueva York sin haber estado nunca. ¿Qué estás pintando? O sea, ¿qué has recogido? Tus referentes de Estados Unidos, que son El Príncipe de Bel-Air y 2 series más, y, o sea, no has estado, no sabes lo que hay allí. No sabes a qué huele aquello, qué temperatura hace. O sea, yo si no está en un sitio no lo pinto. O sea, de hecho, incluso aún sabiendo los sabores que tiene nuestra tierra, hay cantidad de gente que ha visto un patio que por lo que se ha dicho, esto es para ti, te paso la foto, píntalo. Y yo, pues no tiene lo que tiene que darse. Y es un patio con maceta y todo el rollo, pero hay un punto en mi pintura de melancolía, de una Andalucía que se pierde pero que sigue ahí, de unas estampas que llevan siglos y siglos rezumando toda la poesía que tiene. O sea, son muy poéticos, ¿no? Yo veo en estos rincones unas historias. O sea, yo lo que veo es la Andalucía de siempre, ¿sabes? La no folclórica, la sufrida, la de posguerra,
Incluso la de la República, la de antes de la guerra, o sea, estos patios llevan así siglos. Y hay una cosa que me gusta mucho también, que para entender mi pintura o el amor que tengo yo a este tipo de imágenes, que me gusta mucho porque tanto el tejido vegetal como el humano se reproduce a través de los siglos, ¿no? Entonces muchas veces llegas a un pueblo y ves, ¿no?, en la puerta, ¿no?, el típico hombre ahí mascando tal, no sé qué. Pues ese hombre con 15 años fue súper cool y estaba a la moda, ¿no? Pero al final, y el que le pasa por la mañana con la moto, va a acabar siendo ese hombre también, de manera inevitable y además elegido, ¿no? O sea, cuando tú maduras, al final ves cosas en ti de tu familia, de tu padre, de tu madre, tú, coño, si es que por mucho que hayas volado, al final eso eres lo que eres, ¿no? Que no lo digo con pena, sino con mucho orgullo. Entonces, claro, al final ese chico, pues bueno, pues llegará un momento en que se aburra de hacer el chorra, de estar por ahí y dirá, con los pantalones de pana se está a gusto también, ¿no? Y entonces, claro, cuando ves a una señora regando, esa señora lleva ahí 3 siglos, literalmente. Esa, ¿no? Esos son unos pensamientos que me gustan mucho cuando veo vegetación, cuando ves una pilistra y esto. Ella, esas hojas no, pero esta pilistra lleva ahí siglos, ¿no? Tiene el mismo saborcillo y te llega. Entonces, bueno, me hice una exposición que se llamaba Primeros Vuelos. Qué pena, es que no se ve nada. Os lo tengo casi que lo enseño aquí, ¿no? Es que... Bueno, mi primera exposición es esta, ¿no? Eran 14 cuadros en torno a este tipo de imágenes. Lo que conozcáis mi trabajo os podéis hacer una idea de lo que se está viendo, de lo que no se está viendo, pero bueno. A ver si... Bueno, digamos que en estos primeros cuadros mi interés era ese, era realismo, era pintar lo más nítido que pudiera, con toda la información que pudiera. Cuando conozco a Antonio López y me influye, paso de ese realismo a entender el naturalismo y a sentir la vida de una manera mucho más natural. Yo aquí siempre cuento una anécdota que me gusta mucho, aunque no tenga mucho que ver, parece que me desvío, pero es muy aclaratoria de cómo se define la percepción natural. ¿Sabéis que la serie 24 cuál es? Serie de espionaje, Jack Bauer, ¿no? Vale, es una serie... O sea, parece que me desvío, pero tiene sentido. Es una serie de espionaje, ¿vale? Y la narrativa cinematográfica de la serie es naturalista. ¿Esto qué quiere decir? Que va siempre con la cámara al hombro, ¿no? O sea, hace del espectador uno más. Y cuando hay un disparo, o sea, siempre es como que la cámara hace así, sepa, y ya ves el cadáver y el humo. O sea, nunca ves el disparo. Y eso es muy natural, o sea, eso es real. Cuando estamos mirando, ¿no?, el tema de la lateralidad del cerebro y cómo percibimos, no percibimos toda la información. O sea, cuando en una película tú ves el disparo, oye, qué casualidad que tú estabas mirando justo cuando ha disparado. O sea, eso no se da. El realismo va a por toda la información y el naturalismo va por una percepción mucho más ligera, pero también mucho más natural de cómo miramos ahora mismo. O sea, digamos que el lado izquierdo del cerebro es el que va a por toda la información y el lado derecho es el que entiende las energías y la luz de cada uno. Entonces, claro, es un poco abandonarse al lado derecho y percibir las cosas pues con un solo gesto, una mancha. O sea, si tuviera que pintarte a ti, no iría a por el paño este, ¿no?, que es morado y tiene 7... O sea, iría por una mancha. De esa mancha, tú puedes, si quieres, llegar por el último bordado, pero lo primero es entender la esencia y el movimiento y las cadencias. Hay algo como que a mí siempre me ha parecido mucho más esencial, que es precisamente eso, ¿no?, por encima del detalle, ¿no? El típico error del pintor principiante que va ahí a por las pestañas y aún no sabe dónde va la mano, dónde están los... Siempre estamos peleando eso de la abstracción a los concreto. Claro, es una muy buena entrada de grande, de abstraer hacia... O sea, pero esto también viene de lo que he dicho antes, no tengáis presente el final del cuadro. O sea, disfrutad del proceso, disfrutad de la mancha. O
O sea, plantea, organiza. ¿Tiene la estructura que tiene que tener? Sí, pues venga, sigo con otro paso, mancho. Lo último, bueno, si te interesa bien, pero cuando tú después ves a tus referentes, eso fue algo que a mí me impactó mucho. Ver por primera vez Sorolla, porque yo Sorolla siempre lo había consumido por libros en la casa de mi padre, y él tiene 1 millón de libros. Para mi padre Sorolla es Dios. Entonces yo siempre había visto un montón de libros y me había hecho una idea muy, muy diferente de lo que realmente es Sorolla. Cuando tú ves la pesca de los atunes, ¿habéis visto en directo? Que es que son 3 manchas y un brillo de una pincelada de 1 metro. Y, hostia, ¿en serio Sorolla es así de guarro pintando? No, o sea, no es nada realista, ni siquiera naturalista. Él ya tiene su propio estilo, que es el luminismo, y con una positividad y una historia y un puro víscera. Que claro, o ves Velázquez y tampoco tiene... O sea, Velázquez no pinta pestañas, Sorolla no pinta pestañas. Entonces, claro, muchas veces ves a gente que pone eso como referente, pero sin embargo en su pintura busca a Eduardo Naranjo. Entonces, como, si no te gusta Eduardo Naranjo, ¿por qué pintas pestañas? Bueno. ¿Sabéis quién es Golucho? Sí, paso en un par de... No, es que son muchísimos pintores. A Golucho también se le mal categoriza dentro del realismo español. O sea que el tipo es un punky. El tío tiene unas maneras súper... También es una persona mayor, pero es muy punky. Y entonces, claro, siempre con la mierda esta de fotografía natural, ¿no? Hay como una historia ahí. Yo se lo pregunté una vez en una cátedra que di con él, también trabajando 1 semana, y él me dijo que quede bien. Digo, coño, vale. Porque es muy tajante, hablaba muy claro, ¿no? Digo, Lucho, de fotos, que quede bien. Entonces, claro, si realmente eres capaz de hacer buenas traducciones desde la fotografía hacia lo que tú realmente quieres pintar, pues es lícito, vamos, que... A mí hay algo que en mis clases muchas veces... Yo llevo un par de años dando clases y el primer año utilizaba mucho, pero es que tienes que... En la pintura ni en casi nada hay que ni tienes que, ¿no? O sea, y menos ahora que estamos en este cambio de paradigma, ¿no? De sociedad líquida en la que... No, pero es que si no te has casado tienes que casar. Tienes que nada. O sea, en la pintura lo que seguro que tienes que disfrutar y abandonarte a contarlo. Con toda la tranquilidad, la sinceridad, y si no es un goce, aunque se complique, ¿no? Pero si no te gusta esa complicación y ese goce, es que tienes que hacer otra cosa. A lo mejor es escultura, o a lo mejor es una actividad diferente, o no es arte, o no es el arte. No sé. Qué pena. Yo es que no pinto con estos negros. Vale, después lo enseño. Entonces, bueno, después de trabajar con Golucho, que es un tipo que me abrió los recursos plásticos una barbaridad, porque es un hombre que es capaz de faltarle el respeto a la pintura de una manera brutal. O sea, a lo mejor él pinta sobre madera y se ha pintado un fondo que después ha pensado que es muy oscuro, que necesita luz y tal, coge la rotaflé y lo pela, ¿sabes? Directamente. O yo le he visto tirar piedras porque necesitaba un roto de no sé dónde, pues le tira una piedra, lo lija con un tronco. O sea, hace una historia que no has visto en tu vida, pero cuando ves el cuadro en directo, a 5 metros es realismo del fotográfico. Coño, esto está súper analizado. Y conforme te vas acercando, parece que lo han hecho entre 5 niños chicos. O sea, hay rayaduras, la pintura está rota, está pelada, hay capas de óleo una sobre otra pelada, es una burrada. Yo os animo a que veáis Golucho, y si podéis de cerca, mejor. Si podéis hacer una excursión, o sea que está muy lejos, y llevártelo a Almería, en el Museo Casas Ibáñez, de Andrés García Ibáñez. Hay obras de Golucho, de Antonio López, de Eduardo Millán, el chico este de Jerez. Hay piezotes, vamos, merecería la pena. Entonces, bueno, digamos que yo parto de ese interés por el realismo, con Antonio me voy al naturalismo, Golucho me abre el recurso y empiezo a entender una pintura, me abre el recurso, y además también entiendo en esos años que, bueno, que el natural está muy bien. De hecho, yo en mis clases siempre lo apoyo en bodegones del natural, pero que al final la pintura y el arte está abierto a cualquier recurso que tengas por delante, y si Velázquez hubiera tenido internet, la que hubiera liado, ¿no? Y Sorolla no te digo nada. Entonces, el año pasado, y esto es lo último más reciente,
empecé a trabajar en un proyecto que se llama Límites Primitivos, en el que hablaba sobre cómo la naturaleza, o sea, aquí en este segundo proyecto, digamos que el primero era Miradas al costumbrismo andaluz, y en el segundo, resto, todo lo que es Andalucía, todo lo que es el patio, el cortijo y toda la historia, y me centro en la vegetación más pura. Entonces, esto que es lo último que estoy desarrollando, aunque también estoy pintando algunos temas de Cuba, porque está este verano y tiene un sabor brutal, me zambullo directamente en la vegetación más absoluta, más salvaje. Entonces desarrollo 3 cuadros. Este se llama, o sea, bueno, los 3 se llaman límites primitivos 1, esos son límites primitivos 1, 2 y 3. Y se sostiene todo en una idea que me gusta mucho. Epa. Bueno, este cuadro mide 1,64 por 1,14, por ahí. La idea es la siguiente. Hace, yo qué sé, 5.000 años, yo qué sé, cuando éramos homínidos, cuando éramos monos, hubo una primera línea de homínidos, una primera vanguardia que tuvo la capacidad cerebral, ¿no? y el tiempo suficiente para empezar a ordenar el mundo. Entonces, bueno, pues el día y la noche, ¿no? Y pasan cosas. Y hubo una vanguardia que pudo empezar a hacer eso, ¿no? Ya teníamos fuego, ya teníamos comida, ¿vale? Nos reproducíamos con tranquilidad. Entonces empezaron a ordenar el mundo. Y fliparon de lo que tenían delante, fliparon de lo que la naturaleza ofrece. Y a lo mejor hubo uno que alucinó con todo lo que podía ver y lo inabarcable que es una gran llanura. A lo mejor hubo otro que alucinó viéndose perdido en un bosque y con la cantidad de información que supone, ¿no? El viajero que llega y de pronto todo le llama la atención por igual y se siente pequeñito. O sea, esto está apoyado en el concepto sublime de la naturaleza hacia el espectador. Entonces, esa vanguardia de homínidos, yo creo que a día de hoy no hay mucho que nos diferencie de ellos. O sea, estamos tan desnaturalizados y tan hacia la pantalla y hacia nosotros y tan individuos que la experiencia más exótica y más viva, o sea, tarda 7 años en pintar un cuadro. Bueno, su proceso lo obliga a estar 4 o 5 años detrás de esa primera quincena de agosto. O sea, no es que sea lento, es que tiene un proceso tan meticuloso y tan sincero con lo que tiene delante que él se obliga a hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, yo pintaba de fotografía. Me hacía estas historias. Todo esto está pintado en la Fundación Gala. Qué pena. Es que aquí hay un bidón y un montón de información. Es que creo que le falta brillo al... Se puede tocar brillo por ahí. O si no, os enseño luego las imágenes por aquí, ¿vale? A ver, este que es más luminoso. Bueno. ¿Eh? ¿Sí? ¿Un poquito? No se ve perfecto y sin internet. Es que ahí falta un montón de macetas. Es que se llama texto, ¿no? Hay textos ahí. De hecho, el cuadro se llama Textos Vacíos. Falta un montón de textos. Claro, para tocarle, pero ponerle... Sí, no te preocupes. Da igual, no te preocupes. Ahora después enseño. Como somos poquitos, os voy enseñando un poquito los cuadros. Perdona, y acostumbrado a pintar rápido, a tener que pintar al lento, ¿o se te hacía...? Hay que cambiar... Sí. Claro, la cosa es que te propones cosas muy diferentes y empiezas a ver más y mejor. O sea, cuando la síntesis está muy bien, si tú quieres hacer una pintura sintética como la de Coque Bayón, ¿sabéis quién es? Coque, os lo apuntáis, como referente absoluto a Coque Bayón de la Fuente con B. Este tipo pinta unas fachadas con ropa tendida al viento. Bueno, entonces es una pintura muy, muy sintética que está bien trabajarla de foto. O sea, eso lo puedes trabajar de foto del natural, pero cuando tú estás trabajando del natural con un tiempo muy concreto,
o sea, con muy poco tiempo te ves obligado a hacer síntesis. Que ya te digo, así empiezo la frase, te ves obligado a hacer síntesis que a lo mejor no te interesan. O sea, cuando tú quieres hacer una pintura más realista, y en este momento me interesaba mucho el realismo. Para mí pintar bien era representar muy bien. En aquel momento es lo que yo entendía. Entonces, claro, mis referentes ¿cuáles eran? La mejor pintura que se ha hecho es el 19 español. La mejor pintura de representación. O sea, no en total. Pasa que, claro, cuando pensamos en el 19, los impresionistas y la vanguardia francesa nos revienta, pero porque se venden muy bien, no porque hagan mejor pintura. Pradilla, Rusiñol, Sánchez Perrier, o sea, toda esta panda del 19 tiene una calidad pictórica brutal. Pasa que, claro, España no sabe venderse, no lo ha sabido hacer nunca, y Francia sí. Se vende tan bien que a día de hoy cuando a cualquier persona tú le preguntas, piensa en un pintor, no en el nombre, sino piensa en cómo es un pintor y te dice, un pintor tiene una barba, tiene una boina, un babero. Y dice, bueno, ese es el pintor francés del siglo XIX. Pero Murillo no era así, Velázquez no es así. O sea, de toda la historia de la pintura, ellos se hacen con la tipología y lo venden los impresionistas. A cualquier persona que no tenga ni idea de arte, tú dices, ¿qué te gusta? ¿A mí el impresionismo? Bueno, o no, a ti te lo han dicho. No, es como algo muy aprendido, pero a nivel social, pero porque se venden muy bien. Pero, hostia, Manolo Carbonero, o sea, el 19 español está lleno de una pintura de representación increíble. Entonces, claro, incluso antes, Carlos de Haes, para mí era referente absoluto de lo que tenía que ser la pintura. Después de la Fundación Gala, voy a una cátedra con Antonio López y estoy una semana trabajando con él, junto con un montón de compañeros más. Y entonces, claro, para mí la pintura era una cosa y cuando conozco a Antonio es una cosa muy diferente, o sea, cambia la perspectiva. Y es que Antonio tiene un amor por el natural, aparte que es capaz de generar el proceso que os acabo de contar, que te lo transmite. Entonces te habla de la esencia de las cosas, te habla de la comunicación directa con los objetos, con el paisaje. Y claro, cuando una persona que es historia viva del arte español y universal, porque si en el segundo párrafo la gente habla de Velázquez, en el tercero hablan de Antonio López, cuando te lo cuentan con 25 años, te fusila. O sea, tú vienes con unas intenciones, pero pesa tantísimo esas opiniones y aparte son tan ciertas que uno no le cabe otra que asimilar y entender la filosofía de este hombre. En ese momento, que después ya veréis que yo tampoco sigo por ahí, pero en ese momento me invade. Y claro, el natural y los bodegones y directamente comunicarse y buscar la esencia de las cosas. Y hay como Antonio es el que habla de esa magnitud triple de Velázquez y de esa historia. Entonces, claro, después de trabajar con Antonio, yo me empiezo a hacer bodegones. En el estudio. Él se enfada un poco conmigo, porque cuando le enseño la obra mía, me dice que es del natural. Digo, no, es de foto. Dice, pues parecen del natural. ¿Sabes? Dice, si son del natural, que sean del natural. Y si son de fotografía, ve hasta el final. Y aquí me parece bien que incluya lo que te he dicho esta mañana de categorizar un poco qué es naturalismo, qué es realismo, qué es hiper, qué es fotorrealismo. Y después, desde el naturalismo hasta una pintura más abierta, digamos, cuando sigue siendo figuración, pero se va abriendo hasta dialogar con algo más abstracto, y cuando pasa de figuración a abstracción directamente. O sea, la pintura es gigante, la cantidad de estilos que hay, pero no siempre se categoriza bien, partiendo de que no me gusta categorizarlo porque muchas veces das a error o acotas, ¿no? Cuando haces una cota se queda gente a un lado y a otro y muchas veces no es así, o sea, es un degradado continuo. Pero digamos que a Antonio López, por ejemplo, siempre se le categoriza dentro del realismo. Y yo creo que los que piensan que Antonio López es realista es porque no han visto un cuadro suyo en directo. Cuando tú ves un cuadro de Antonio López en directo, tú ves cantidad de rotos, de raspados, de lápiz, de anotaciones. O sea, su cuadro es un proceso abierto. Tú cuando ves un cuadro de Antonio López es una enciclopedia de recursos plásticos en continua apertura, está abierto. O sea, no es un cuadro cerrado. Tú cuando lo ves por internet dices, tío, están todas las ventanitas. Ese no es el valor de Antonio López. O sea, el valor de Antonio López no es que esté toda la información, es
el tiempo que ha pasado esa persona delante del paisaje y comunicándose. Entonces, claro, un tipo que en medio de un óleo seco, que lleva a lo mejor 7 años pintando, es capaz de coger con lápiz, volver a trazar una línea y poner a las 7:45 este plano es más caliente. Tío, ¿no? O sea, es puro proceso abierto. Entonces, claro, empezar un cuadro teniendo en la cabeza cómo va a acabar, ¿no? O sea, sabiendo cómo va a acabar, eso te conduce a error seguro. Aparte que te agobia, porque la primera mancha no se parece nada a cómo va a acabar. Entonces, una de dos. O tienes un proceso muy cerrado en el que sabes que vas a acabar bien, que me parece un poco tóxico, o te abandonas y disfrutas del proceso, que es realmente lo que es la pintura. Entonces, yo pienso, o al menos yo entiendo, cuando pintas del natural, que el cuadro es una membrana en la que tú dejas la experiencia de tu comunicación real con el referente. O sea, cuando tú estás pintando, en mi caso, una maceta cualquiera, del natural, yo establezco una relación con ella, íntima, de comunicación, y entiendo su forma, entiendo sus temperaturas, y entiendo cómo se mueve. Y hay un punto de psicología de la forma y psicología del color en el que surgen emociones. Y el lienzo es el testigo de esa relación. No es qué bonita, voy a hacerte un retrato y lo clavo. Es que no va por ahí. De hecho, claro, o sea, el naturalismo va más hacia esa sensación que hacia el recoger toda la información y todos los poros y toda la historia. O sea, el realismo sería que todo lo que estuviera ahí en cuanto a información estuviera perfectamente trasladado. Hiperrealismo es con un macro puesto hacia el poro y, o sea, toda la información, pero encima quiero que esté, ¿no?, casi escatológico, ¿no? Todo, absolutamente todo. Fotorrealismo, directamente pasa del natural y pinta, o sea, quiero que parezca una foto, ¿sabes? Que ya es, y Richard Estes o esta gente, ¿no?, que te hacen unas fotografías que yo he visto cuadros que a 10 centímetros me dejan en jaque. Digo, no tengo ni idea de cómo está hecho esto, ¿no? O sea, hay unas técnicas y un interés hacia el hiper. Entonces, bueno, digamos que yo me muevo en realidad en el naturalismo. De las que habla del natural, tiene que ser el natural. Tiene que ser el natural. No, ¿verdad? No. De la fotografía recuerdas. O sea, es como una muletita. O sea, yo siempre critico y siempre hago la broma de tú vas con el coche, pero guapo, ¿no? Pum, me lo pinto. No. O sea, cuando yo pinto de foto es porque he estado allí. O sea, hay cantidad de pintores que pintan Nueva York sin haber estado nunca. ¿Qué estás pintando? O sea, ¿qué has recogido? Tus referentes de Estados Unidos, que son El Príncipe de Bel-Air y 2 series más, y, o sea, no sabes lo que hay allí. No sabes a qué huele aquello, qué temperatura hace. O sea, yo si no está en un sitio no lo pinto. O sea, de hecho, incluso aún sabiendo los sabores que tiene nuestra tierra, hay cantidad de gente que ha visto un patio que por lo que se ha dicho, esto es para ti, te paso la foto, píntalo. Y yo, pues no tiene lo que tiene que darse. Y es un patio con maceta y todo el rollo, pero hay un punto en mi pintura de melancolía, de una Andalucía que se pierde pero que sigue ahí, de unas estampas que llevan siglos y siglos rezumando toda la poesía que tiene. O sea, son muy poéticos, ¿no? Yo veo en estos rincones unas historias. O sea, yo lo que veo es la Andalucía de siempre, ¿sabes? La no folclórica, la sufrida, la de posguerra, incluso la de la República, la de antes de la guerra. O sea, estos patios llevan así siglos. Y hay una cosa que me gusta mucho también, que para entender mi pintura o el amor que tengo yo a este tipo de imágenes, que me gusta mucho porque tanto el tejido vegetal como el humano se reproduce a través de los siglos, ¿no? Entonces muchas veces llegas a un pueblo y ves, ¿no?, en la puerta, ¿no?, el típico hombre ahí mascando tal, no sé qué. Pues ese hombre con 15 años fue súper cool y estaba a la moda, ¿no? Pero al final, y el que le pasa por la mañana con la moto, va a acabar siendo ese hombre también, de manera inevitable y además elegido, ¿no? O sea, cuando tú maduras, al final ves cosas en ti de tu familia, de tu padre, de tu madre, tu coño, si es que por mucho que hayas volado, al final eso eres lo que eres, ¿no? Que no lo digo con pena, sino con mucho orgullo. Entonces, claro, al final ese chico, pues bueno, pues llegará un momento en que se aburra de hacer el chorra, de estar por ahí y dirá, con los pantalones de pana se está a gusto también, ¿no? Y entonces, claro,
Cuando ves a una señora regando, esa señora lleva ahí 3 siglos, literalmente. Esa, ¿no? Esos son unos pensamientos que me gustan mucho cuando veo vegetación, cuando ves una pilistra y esto. Ella, esas hojas no, pero esta pilistra lleva ahí siglos, ¿no? Tiene el mismo saborcillo y te llega. Entonces, bueno, me hice una exposición que se llamaba Primeros vuelos. Qué pena, es que no se ve nada. Os lo tengo casi que lo enseño aquí, ¿no? Es que... Bueno, mi primera exposición es esta, ¿no? Eran 14 cuadros en torno a este tipo de imágenes. Lo que conozcáis mi trabajo os podéis hacer una idea de lo que se está viendo, de lo que no se está viendo, pero bueno. A ver si... Bueno, digamos que en estos primeros cuadros mi interés era ese, era realismo, era pintar lo más nítido que pudiera, con toda la información que pudiera. Cuando conozco a Antonio López y me influye, paso de ese realismo a entender el naturalismo y a sentir la vida de una manera mucho más natural. Y aquí siempre cuento una anécdota que me gusta mucho, aunque no tenga mucho que ver, parece que me desvío, pero es muy aclaratoria de cómo se define la percepción natural. ¿Sabéis que la serie 24 cuál es? Serie de espionaje, Jack Bauer, ¿no? Vale, es una serie... O sea, parece que me desvío, pero tiene sentido. Es una serie de espionaje, ¿vale? Y la narrativa cinematográfica de la serie es naturalista. Esto quiere decir que va siempre con la cámara al hombro, ¿no? O sea, hace del espectador uno más. Y cuando hay un disparo, o sea, siempre es como que la cámara está así, sepa, y ya ves el cadáver y el humo. O sea, nunca ves el disparo. Y eso es muy natural, o sea, eso es real. Cuando estamos mirando, ¿no?, el tema de la lateralidad del cerebro y cómo percibimos, no percibimos toda la información. O sea, cuando en una película tú ves el disparo, oye, qué casualidad que tú estabas mirando justo cuando ha disparado. O sea, eso no se da. El realismo va a por toda la información y el naturalismo va por una percepción mucho más ligera, pero también mucho más natural de cómo miramos ahora mismo. O sea, digamos que el lado izquierdo del cerebro es el que va a por toda la información y el lado derecho es el que entiende las energías y la luz de cada uno. Entonces, claro, es un poco abandonarse al lado derecho y percibir las cosas pues con un solo gesto, una mancha. O sea, si tuviera que pintarte a ti, no iría a por el paño este, ¿no?, que es morado y tiene 7... O sea, iría por una mancha. De esa mancha, tú puedes, si quieres, llegar por el último bordado, pero lo primero es entender la esencia y el movimiento y las cadencias. Hay algo como que a mí siempre me ha parecido mucho más esencial, que es precisamente eso, ¿no?, por encima del detalle, ¿no? El típico error del pintor principiante que va ahí a por las pestañas y aún no sabe dónde va la mano, dónde están los... Siempre estamos peleando eso de la abstracción a lo concreto. Claro, es una muy buena entrada de grande, de abstraer hacia... O sea, pero esto también viene de lo que he dicho antes, no tengáis presente el final del cuadro. O sea, disfrutad del proceso, disfrutad de la mancha. O sea, plantea, organiza. ¿Tiene la estructura que tiene que tener? Sí, pues venga, sigo con otro paso, mancho. Lo último, bueno, si te interesa bien, pero cuando tú después ves a tus referentes, eso fue algo que a mí me impactó mucho. Ver por primera vez Sorolla, porque yo Sorolla siempre lo había consumido por libros en la casa de mi padre, y él tiene 1 millón de libros. Para mi padre Sorolla es Dios. Entonces yo siempre había visto un montón de libros y me había hecho una idea muy, muy diferente de lo que realmente es Sorolla. Cuando tú ves la pesca de los atunes, ¿habéis visto en directo? Que es que son 3 manchas y un brillo de una pincelada de 1 metro. ¿En serio Sorolla es así de guarro pintando? No, o sea, no es nada realista, ni siquiera naturalista. Él ya tiene su propio estilo, que es el luminismo, y con una positividad y una historia y un puro víscera
que claro, o ves Velázquez y tampoco tiene... O sea, Velázquez no pinta pestañas, Sorollano no pinta pestañas. Entonces, claro, muchas veces ves a gente que pone eso como referente, pero sin embargo en su pintura busca a Eduardo Naranjo. Entonces, como, si no te gusta Eduardo Naranjo, ¿por qué pintas pestañas? Bueno. ¿Sabéis quién es Golucho? Sí, paso en un par de... No, es que son muchísimos pintores. A Golucho también se le mal categoriza dentro del realismo español. O sea que el tipo es un punky. El tío tiene unas maneras súper... También es una persona mayor, pero es muy punky. Y entonces, claro, siempre con la mierda esta de fotografía natural, ¿no? Hay como una historia ahí. Yo se lo pregunté una vez en una cátedra que di con él, también trabajando una semana, y él me dijo que quede bien. Digo, coño, vale, porque es muy tajante, hablaba muy claro, ¿no? Digo, Lucho, de fotos, que quede bien. Entonces, claro, si realmente eres capaz de hacer buenas traducciones desde la fotografía hacia lo que tú realmente quieres pintar, pues es lícito, vamos, que... A mí hay algo que en mis clases muchas veces... Yo llevo un par de años dando clases y el primer año utilizaba mucho, pero es que tienes que... En la pintura ni en casi nada hay que ni tienes que, ¿no? O sea, y menos ahora que estamos en este cambio de paradigma, ¿no? De sociedad líquida en la que... No, pero es que si no te has casado tienes que casar. Tienes que nada. O sea, en la pintura lo que seguro que tienes que disfrutar y abandonarte a contarlo. Con toda la tranquilidad, la sinceridad, y si no es un goce, aunque se complique, ¿no? Pero si no te gusta esa complicación y ese goce, es que tienes que hacer otra cosa. A lo mejor es escultura, o a lo mejor es una actividad diferente, o no es arte, o no es el arte. No sé. Qué pena. Yo es que no pinto con estos negros. Vale, después lo enseño. Entonces, bueno, después de trabajar con Golucho, que es un tipo que me abrió los recursos plásticos una barbaridad, porque es un hombre que es capaz de faltarle el respeto a la pintura de una manera brutal. O sea, a lo mejor él pinta sobre madera y se ha pintado un fondo que después ha pensado que es muy oscuro, que necesita luz y tal, coge la rotaflé y lo pela, ¿sabes? Directamente. O yo le he visto tirar piedras porque necesitaba un roto en no sé dónde, pues le tira una piedra, lo lija con un tronco. O sea, hace unas historias que no has visto en tu vida, pero cuando ves el cuadro en directo, a 5 metros es realismo del fotográfico. Coño, esto está súper analizado. Y conforme te vas acercando, parece que lo han hecho entre 5 niños chicos. O sea, hay rayaduras, la pintura está rota, está pelada, hay capas de óleo una sobre otra pelada, una burrada. Yo os animo a que veáis Golucho, y si podéis ir de cerca, mejor. Si podéis hacer una excursión, o sea que está muy lejos, y llevártelo a Almería, en el Museo Casas Ibáñez, de Andrés García Ibáñez, hay obras de Golucho, de Antonio López, de Eduardo Millán, el chico este de Jerez. Hay piezotes, vamos, merecería la pena. Entonces, bueno, digamos que yo parto de ese interés por el realismo, con Antonio me voy al naturalismo, Golucho me abre el recurso y empiezo a entender una pintura, me abre el recurso, y además también entiendo en esos años que, bueno, que el natural está muy bien. De hecho, yo en mis clases siempre lo apoyo en bodegones del natural, pero que al final la pintura y el arte está abierto a cualquier recurso que tengas por delante, y si Velázquez hubiera tenido internet, la que hubiera liado, ¿no? Y Sorolla no te digo nada. Entonces, el año pasado, y esto es lo último más reciente, empecé a trabajar en un proyecto que se llama Límites Primitivos, en el que hablaba sobre cómo la naturaleza... O sea, aquí en este segundo proyecto, digamos que el primero era Miradas al costumbrismo andaluz, y en el segundo, resto, todo lo que es Andalucía, todo lo que es el patio, el cortijo y toda la historia, y me centro en la vegetación más pura. Entonces, esto que es lo último que estoy desarrollando, aunque también estoy pintando algunos temas de Cuba, porque está este verano y tiene un sabor brutal, me zambullo directamente en la vegetación más absoluta, más salvaje. Entonces desarrollo 3 cuadros. Este se llama... O sea, bueno, los 3 se llaman límites primitivos 1. Estos son límite primitivo 1, 2 y 3.
y se sostiene todo en una idea que me gusta mucho. Epa. Bueno, este cuadro mide 1,64 por 1,14, por ahí. La idea es la siguiente. Hace, yo qué sé, 5.000 años, yo qué sé, cuando éramos homínidos, cuando éramos monos, hubo una primera línea de homínidos, una primera vanguardia, que tuvo la capacidad cerebral, ¿no? y el tiempo suficiente para empezar a ordenar el mundo. Entonces, bueno, pues el día y la noche, ¿no? Y pasan cosas. Y hubo una vanguardia que pudo empezar a hacer eso, ¿no? Ya teníamos fuego, ya teníamos comida, ¿vale? Nos reproducíamos con tranquilidad. Entonces empezaron a ordenar el mundo. Y fliparon de lo que tenían delante, fliparon de lo que la naturaleza ofrece. Y a lo mejor hubo uno que alucinó con todo lo que podía ver y lo inabarcable que es una gran llanura. A lo mejor hubo otro que alucinó viéndose perdido en un bosque y con la cantidad de información que supone, ¿no? El viajero que llega y de pronto todo le llama la atención por igual y se siente pequeñito. O sea, esto está apoyado en el concepto sublime de la naturaleza hacia el espectador. Entonces, esa vanguardia de homínidos, yo creo que a día de hoy no hay mucho que nos diferencie de ellos. O sea, estamos tan desnaturalizados y tan hacia la pantalla y hacia nosotros y tan individuos que la experiencia más exótica y más viva, o sea, y más real que te puede pasar es que te vayas una hora al campo, ¿no? De pronto, por lo menos a mí me pasa, o sea, yo soy muy urbano y yo me voy a Aracena de senderismo 1 hora y media y alucino, o sea, hay como una conexión, hay como una reconexión, como una cura, ¿no? Como un volver a la naturaleza, que además creo que incluso que hace falta, ¿no? Que es algo que, o sea, tenemos ese punto de pérdida ahora mismo, pero precisamente porque parece que hemos olvidado que somos animales en realidad, ¿no? Entonces, claro, hubo uno que flipó también con la sobresaturación vegetal y ese concepto sublime pudo con él. Y habría otro, que esto nos ha pasado todo desde niños y nos sigue pasando, y si te vas a Aracena o cualquier sitio de sierra te flipa, que es ver el microcosmos, el todo, ¿no? La parte por el todo, ver el universo tan infinito que hay en un solo tronco, ¿no? Ver un tronco y dices, hostia, aquí hay una cantidad de texturas y de matices y de color y de vida. Este cuadro mide 2x2, o sea, el tronco, y aún así el tronco, el de verdad es como el doble de grande. Que hace poco iba con el coche y volví a cruzármelo y volví a fotografiarlo porque el tronco es una pasada. Y bueno, en esto estoy ahora. Entonces, digamos que he pasado del realismo al naturalismo y del naturalismo a algo mucho más de sensaciones, porque aquí, por ejemplo, hay recursos plásticos en cuanto a empaste, en cuanto a cómo mover el óleo. O sea, en este cuadro hay de todos los recursos que yo he podido ver en estos 10 años, todo a la vez, porque yo pensaba que el propio tronco tenía todo a la vez. Entonces yo pensaba, para la realización de este cuadro, si pinto el tronco tal y como es, de manera naturalista o realista, que soy capaz de hacerlo porque es mi recorrido, la gente no va a entender la expresión total del tronco. Tengo que pintar la emoción, tengo que pintar lo que yo sentí cuando vi el tronco, no puedo pintar el tronco. A ver si me estoy explicando. O sea, entonces, de ahí se justifica el hecho de que haya tantísimos recursos. Yo aquí lo que estoy pintando es la sensación. Entonces, no me gusta el término sensacionalista, porque no está tiene como mala publicidad, pero digamos que eso ha sido un poco mi recorrido, ¿no? De algo más realista, naturalista, hacia pintar la sensación pura, ¿no? Es mi recorrido. O sea, es lo que yo estoy ahora y lo que estoy investigando. Si queréis... Bueno, ¿hay alguna pregunta de todo lo que he dicho, de todo el verborrea que he soltado aquí? ¿Con cuál te quedarías? ¿Cuál etapa has disfrutado más? ¿Con cuál te quedarías? Me estoy divirtiendo muchísimo más ahora. O sea, no voy a caer en el típico
La típica chorrada que se dice cada vez que un músico termina un disco, no, este último es el más personal. No, o sea, todos han sido muy personales y muy viscerales, pero es verdad que al principio, en la que más cuesta arriba se hizo, que es la conquista de la representación fina y de la percepción, ahí había muchísimo fuego. O sea, también es de 20 a 25 y eran unas ganas de pintar y de hacerlo bien y de adquirir técnica que recuerdo con mucho fuego, que era... Además la pintura tiene algo muy bonito, que es que no... de cada cuadro aprendes algo, ¿no? Pero de los malos más, o sea, de los cuadros en los que fallas mucho, es de los que más aprendes. Pero en la pintura creo que no tiene una progresión aritmética, sino geométrica, ¿no? Tú aprendes este poquito, pero en el siguiente aprendes esto, pero en el siguiente es que aprendes esto, ¿no? O sea, tiene un punto en el que si trabajas con mucha intención, no es que vayas una tarde allí a pasar el rato, sino que estás a pie de caballete, tampoco te lleva 8 horas al día, pero que el tiempo que le dediques sea con verdadera intención de aprender, la pintura en realidad es muy agradecida. O sea, si tú le das, te acaba dando. Después hubo una meseta, que digamos que es la del costumbrismo andaluz, en la cual salieron muchísimos cuadros y yo me desarrollé con mucha naturalidad, pero aquí, como es una conquista nueva, de pronto se ha vuelto otra vez cuesta arriba y de pronto tengo que volver a echarle un montón más de fuego, ¿no? O sea, digamos que el otro es como un tipo de pintura que una vez conquistada la puedo desarrollar con más facilidad, que por otro lado también es por la que se me conoce. Y esta es que no sé cómo es. Entonces, yo hice 3 cuadros, he hecho un cuarto y no sé cómo es el quinto, es que no tengo ni idea. Entonces, es cuestión de hecho, me pego mis paseos, mis caminatas por la sierra diciendo, ¿cuál es el quinto, ¿sabes? Y sí, de otra manera, de pronto hay de nuevo mucha sinceridad y muchas ganas de contar algo muy puro. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Ese es el camino. ¿Qué? ¿Óleo, acrílico? Este es óleo directamente. Que en este veo como más presencia pictórica, más materia pura en relación a la realidad. Entonces, en este particularmente veo como más equilibrio entre pintura, como una idea abstracta, una materia, unas cualidades de color, etcétera, con la realidad, más lo que tú sientes. Entonces, yo lo veo más complejo, al mismo tiempo creo que te da mucho más libertad a la experiencia previa, las presentaciones. En las obras anteriores yo creo que es un paso más marcado. Uh-huh. Compone, obviamente, todo lo que hay detrás de eso. Claro. Compone, los matices, la luz. Y Aquí hay una cosa un factor más inesperado. claro. Sí, es que de hecho en los 3 cuadros, ¿no? Estos 3 cuadros, vamos, nacieron en el marco de Iniciarte, la beca esta de la Junta de Andalucía. Y yo los empezaba sin saber absolutamente nada cómo iban a evolucionar. De hecho, el primero, bueno, está hecho... O sea, este cuadro ha sido muy diferente muchas veces. O sea, de meter una vegetación a la derecha y pensar, esto no es... O sea, en este cuadro hay fotografía, hay del natural, hay inventado, hay de todo. Hay una vegetación que vi en China, que es la de aquí. Esta es China, el árbol de la izquierda arriba es de Alameda, después todos los chiquititos que hay por aquí directamente macetas en mi estudio, del natural, allí mismo, o sea, hay de todo. Y ha ido cambiando muchas veces. O sea, son cuadros que me mantenían muy vivo en ese sentido. O sea, no tenían un proceso lineal en absoluto. Esto sí que es puro proceso. Y este, por ejemplo, el cielo antes era blanco. Y entonces era blanco y todo el cultivo, que ahí parece que está analizado, en verdad está muy roto. Entonces, durante muchos meses el cielo era blanco, el cultivo estaba muy analizado, pero yo veía que el cuadro no estaba dentro, no era sublime en el sentido, no era sublime de que pintura sublime, sino que no era sublime en el sentido de que el espectador podía con el paisaje. Cuando el espectador estaba delante del cuadro, pues lo veía con total tranquilidad, ordenaba el cultivo, perfecto, muy bien. Al ponerle este cielo tan tenso, mucho más oscuro, y romper el cultivo, la primera pincelada de abajo, que es una sola pincelada tendrá 60 centímetros por 1,46, o sea, está pintado en el suelo con una brocha así,
un pelote de óleo así, una escoba, es una sola pincelada. Entonces, claro, la sensación en directo de todas esas vibraciones, de todo ese óleo en directo que se va convirtiendo en figuración rota hasta un poquito de luz de esperanza y cielo oscuro, era, claro, en 1.14 por 1.64, sí daba el aspecto de yo no puedo abarcar esta lejanía, ¿no? ¿No? Vinculaba la sensación esta tanto del homínido como la nuestra de decir, bueno, esto es la Vega de Jerez, de Carmona, desde el mirador, ¿no? Te vas allí y alucinas, o sea, parece que de pronto no se para el tiempo. Claro. Pero bueno, muy interpretada y muy la pintura, pero bueno, el conjunto este de bosque sí que se mantiene y los cultivos también. Y así de verde me dijeron, esa tan verde no está, ahora mismo sí está así de verde. O sea, esos cinebrios sí se dan ahora. Me gusta. Es muchísimo más caro, en realidad, aunque sea un poco feo hablarlo, pero es un valor de día de hoy. Yo, menos del metro de pintura empiezo a estar incómodo. Yo si trabajo más pequeño es porque son notas del natural, pequeños apuntitos y eso sí me gusta mucho mantener el formato 1:1 y trabajarlo del natural sí me gusta mucho. Pero para mi trabajo de caballete tal... ¿Pero incómodo por limitación o...? ¿Cómo? ¿Incómodo por limitación? Sí. Es que, claro, eso es algo que quizás es... Claro. Sí, eso define también al artista, ¿no? Yo desde que trabajé con Antonio López, me cuesta una barbaridad pintar las cosas más pequeñas o más grandes de lo que son en realidad. O sea, cuando... Claro, si la historia está, o si tienes muy asumido entender la esencia de las cosas y cómo son, tú las quieres entender en su magnitud real y es mucho más fácil analizarlas en su magnitud real que teniendo que empequeñecer o agrandar. A mí me cuesta muchísimo, ¿no? De hecho, claro, la gente dice, no, pero Madrid no mide 1 metro, ¿no? En un cuadro de Antonio López. Bueno, vete a la sierra, de donde la pinta, ¿sabes? Que los cuadros de Antonio López son 1:1, en realidad, formato 1:1, o sea que eso ha ido a tomar por culo. Hablando mal y rápido. Bueno, pues esto es, yo qué sé, si habéis recogido algo, yo encantado. Y si tenéis alguna pregunta o lo que sea, es el momento. No. Estaba a punto de traerme el cuadro que tengo ahora mismo en el caballete. Digo, me llevo una ahí a medio hacer para que lo vean, yo qué sé. Claro, es que se diferencia mucho en fotografía, lo que estamos hablando, ¿no? Sí, claro, es que la pintura tiene que ser una experiencia. Otra pregunta que me gusta siempre, sobre todo las artistas que ven en cada ciclo de composiciones, es por qué eligen esa imagen para la imagen, para el arte, para el... Ah, vale. Una señal de identidad de la obra de... O sea, podría haber elegido una de las últimas de estas así más tal, pero entiendo que si alguien me conoce es por el momento naturalista de patios andaluces y tal. Entonces, bueno, era representativo. Aparte que me flipa ese cuadro. Mide 2 metros por 2 metros, o sea, 1,95 por 1,95. Y eso es un patio que hay en la calle Castellar en Sevilla, que es una corrala de vecinos, que es alucinante, o sea, tiene un misterio. El propio espacio tiene mucho misterio. ¿Vale? Bueno, nada. Si alguno queréis ver la obra en la pantalla más buena. No se ha visto nada, ¿no? Un poquito, ¿no? No, acercado. Uy, muy variado. Claro que varía mucho. Claro, sí. Ahí lo que se ve mucho es la mancha inicial. Sí, respetaba... En ese contraluz. Sí, o sea, ya, sí, no, mi padre iba a macheteado. Para la pintura rápida que hemos visto. Venga.
Bueno, cambia de Hombre. vida. Es que ahí no veías, vamos, tú te fijas ahora allí y, ¿Sabes y- hasta qué punto te pasas o no te pasas? Está muy bien. Sí, de contraste quizá un poco más. Ay, no más, te vamos a copiar. Dale caña, para adelante. Justo al salir, está con así, está todo bonito. Sí. Que tiene que estar el cifre y la palmerada.